Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En el vídeo de hoy voy a hablaros sobre el BMS en una batería de litio, por qué es tan importante y qué funciones tiene. En primer lugar, como sabéis, las baterías de plomo tradicionales no tienen un BMS que controle la carga y descarga. Esto es debido a que por sus características físico-químicas pues no es tan necesario. Sin embargo, el litio tiene algunas peculiaridades y sí que necesita el BMS. Dicho esto, ¿cuáles son las principales funcionalidades que tiene el BMS? Pues en primer lugar, el BMS lo que hace es limitar los amperios de la carga y la descarga, para evitar cargar o descargar una batería a más de un régimen de 1 o 2C. Esto es debido a que, como ya he hablado en algunos vídeos anteriores, según el tipo de batería de litio que tengamos, pues es probable de que si las cargamos a mucha intensidad de carga, lo que vamos a conseguir es que aumente la temperatura interna de la batería y por lo tanto pues se lleva a cabo un thermal runaway, que es el mecanismo mediante el cual pues se degrada la batería internamente y puede llegar a cortocircuitarse y prenderse fuego. Este thermal runaway también se da en baterías de plomo. Lo que pasa es que para conseguirlo pues habría que hacer unas intensidades de carga un poquito más altas. De cualquier forma, una batería de plomo no podemos descargarla tampoco a un régimen de más de 0,1-0,2C si queremos tener el 100% de la capacidad. El litio sí que obtendríamos el 100% de la capacidad a un régimen 1 o 2C. Lo que pasa es que tenemos más riesgo de, si les damos pues un 3C o un 4C, de que la batería se prenda fuego, cosa que con plomo pues puntualmente podemos hacerlo. El segundo motivo por el que necesitamos un BMS es para poder desconectar la carga cuando la batería llega al mínimo voltaje. En baterías de plomo también se utiliza algo similar, esta función, con los battery management. Por ejemplo, Victron tiene muchos modelos y controlamos pues no descargarla a más del 50% en plomo. En litio sí que podemos bajarla a más del 50%, incluso hasta un 90%. Se dice que se puede llegar a bajar hasta un 100%. Lo que pasa es que el BMS necesita tener una tensión constante mínima de al menos pues 11, algo voltios, y por lo tanto no es recomendable que la batería llegue a más bajo del 90% porque la tensión del litio cae de golpe y sería difícil volver a cargar esa batería. Habría que pasar el BMS para meterle carga, ya que el BMS no se activaría en el caso de que la batería pues estuviera muy baja de voltaje. Por eso los BMS también controlan la descarga y se aseguran de que al menos un 90% de la batería la usemos, pero no más del 90%. Otro motivo de por qué tener un BMS, pues protege en caso de cortocircuito. Si haces un cortocircuito entre el polo positivo y el negativo, el BMS pues va a notar una intensidad muy alta y va a cortar la batería. Otro motivo por el cual es necesario un BMS en baterías de litio es porque este va a desconectar la carga hacia la batería cuando la batería esté a un máximo de voltaje. Es decir, por BMS, para evitar que la tensión sea demasiado alta y dañemos la batería, pues vamos a controlarlo y nunca el BMS va a dejar que suba por valores más altos de los que el litio como química en sí pues está recomendado. Esto se utiliza, por ejemplo, en el caso de que tengamos un regulador de carga y hayamos puesto la función de ecualizar, aunque no deberíamos. A lo mejor teníamos una batería de plomo anteriormente que sí que hacía falta que la ecualizáramos, hemos cambiado el litio, se nos ha olvidado cambiar los parámetros y para evitar una ecualización pues el BMS podría protegernos. Sin embargo, el principal motivo por el cual yo recomiendo un BMS es porque las baterías de litio tienden a desbalancearse cuando llegan al 100% de la carga. Esto no ocurre con el plomo, pero sí ocurre el desbalanceo del plomo cuando las descargamos a intensidades muy altas. Por eso también existen balanceadores para plomo. Sin embargo, en litio es mucho más frecuente y el principal problema en ambas tecnologías del desbalanceo es que cuando la batería la estamos cargando y llega al 100% de la carga, es posible que mientras una celda esté a 4,2 voltios, el resto estén a 4 y al final pues el voltaje total nos marque como 12,2 voltios, es decir, la batería esté cargada. Sin embargo, esto solo significa que una celda está por encima del voltaje que debería y las otras dos no han llegado todavía al máximo. Si seguimos cargando esta batería, lo que vamos a conseguir es que la que está a 4,2 voltios probablemente suba a 4,4 y se dañe, mientras que las otras dos sí que lleguen a 4,2 voltios y den el 100%. Si una de las celdas tiene más voltaje que el resto, lo que va a suceder es que esa celda se va a degradar.
por tener una tensión superior y se va a calentar, es posible que pongamos al llamado thermal runaway. Lo mismo pasa con la descarga, es posible que la batería me esté marcando una tensión aceptable, sin embargo el sistema corte porque alguna de las celdas está más baja que el resto y por lo tanto para protegerla y que no se desgaste más todavía, el sistema para la descarga y así nos aseguramos de que no se dañe tampoco. El BMS lo que va a hacer es, cuando las baterías estén a punto de estar cargadas, va a pasarse energía entre unas y otras celdas hasta que todas se equilibren en la tensión de estado de carga 100%. Otro de los motivos por el cual recomiendo un BMS en baterías de litio es debido a que las baterías de litio no pueden cargarse cuando la temperatura ambiente es menor a 0 grados centígrados. Esto es debido a que con el frío las moléculas de litio se mueven mucho más rápido y básicamente cuando hacemos la reacción de carga no se realiza como debería y por lo tanto lo que da lugar es a cortocircuitos internos y que la batería deje de funcionar. Por eso la mayoría de fabricantes indican en su ficha de características que no puedes cargarla cuando la temperatura es tan baja y recomiendan hacer una desconexión de los cargadores cuando la temperatura es al menos 5 grados centígrados para asegurarnos de que tenemos un margen. Es por eso que es recomendable comprar un BMS que tenga sondas de temperatura para detectar qué temperatura hay en el exterior y cuando la temperatura sea menor o igual a 5 grados centígrados cortar. Sí que es cierto que podemos cargar esa batería mucho más despacio al régimen de 0,1C, sin embargo no merece la pena ya que vas a meter muy poca energía y estás arriesgándote a estropear la batería. Si el BMS que adquirimos no tiene esta función, sí que existen reguladores como por ejemplo la marca Victron, que junto al Smart Battery Sense podemos saber la temperatura que hay y darle la orden al cargador para que pare de cargar. Sin embargo, esto se puede hacer solo con el regulador, no con el inversor cargador ni con un cargador de baterías. Por lo tanto, lo ideal es que el BMS de la batería, cuando la construyamos, pues tenga ya esta función. Y nada, en definitiva esto es todo por hoy. El vídeo ha sido bastante corto, pero quería explicar por qué es tan importante disponer de un BMS en nuestra batería de litio. Espero que os haya gustado y nos vemos pronto. Chao.